Se da la vuelta al mercado, al menos en Estados Unidos, con subidas hasta ahora del 0,40% en el Standard & Poor's y un 0,67% rebotando el Dow Jones. Planito, pero con intentos de irse para arriba también en Nasdaq 100 y en Europa con caídas un poquito menores. Nos vamos de nuevo hasta la Bolsa de Madrid. Allí sigue Marta Isern al filo del mercado y ahora ya también, con el foco puesto en las oportunidades de inversión. Así es, Raquel, buenas tardes de nuevo. Y bueno, sí, a pie de parque estamos viendo como el IBEX retrocede bastante menos en estos momentos, 0,10%, veníamos de medio punto porcentual en la última conexión, pero bueno, es el momento de poner la mirada en el contexto de mercado, en oportunidades de inversión que tenemos en estos momentos, y lo hacemos con Patricia de Arriaga, es la subdirectora general de Pictet Asset Management. Patricia, muy buenas tardes, gracias por brindarnos unos minutos de tu tiempo en Negocios Televisión. No, nada, muchas gracias a vosotras y es un placer para mí. Patricia, en primer lugar, sí que me gustaría que nos ayudaras a establecer una fotografía general del mercado. ¿Cómo lo estáis observando ahora mismo desde Pictet Asset Management, el entorno que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que hemos conocido el dato de IPC en la eurozona registrando máximos de los últimos 13 años, también SPC en Estados Unidos marcando niveles máximos que no veíamos desde el año 1991. Estamos viendo esas presiones inflacionistas que cada vez están ejerciendo mayor tensión en el mercado. Aumentan los temores, no solo a la inflación, también a la estanflación, es decir, a esa mayor inflación y a que haya un crecimiento más bajo en las economías mundiales. Esto de alguna forma también está generando una presión mayor sobre los bancos centrales. ¿Cuáles son los principales retos que estáis observando vosotros desde Pictet Asset Management en estos momentos? Bueno, Marta, yo creo que tú lo has definido muy bien. El entorno es preocupante, el entorno a corto plazo está lleno de retos, ¿no? Retos que no se sabe cómo se van a solucionar. Se ha hablado siempre de inflación, la inflación es transitoria, pero yo creo que los inversores empiezan a pensar que no es tan transitoria. Estamos viendo los datos que están subiendo. Por otro lado, venimos de un entorno donde no había inflación. En los últimos 10 años hemos tenido un entorno de baja inflación, tipos de interés a la baja y políticas monetarias muy laxas, inyectando liquidez en el sistema. Y bueno, pues eso, el entorno, ¿no? está digamos, pivotando hacia un cambio un giro, ¿no? En ese tipo de políticas monetarias, disminución de las recompras. Veremos a ver Estados Unidos cómo manifiesta ese dato de inflación, el ECB. Digamos que la única economía del mundo que está abocada a no cambiar de ritmo, sino tener políticas monetarias laxas es China. Y bueno, pues efectivamente, cautela, precaución. Yo creo que hay cosas que en el mercado todavía no están descontadas y que veremos a ver si efectivamente eso produce. Por el lado positivo, pues hay muchísima liquidez y aunque hemos visto, determinadas correcciones en anticipación de tasas futuras de inflación más elevadas, de quizás la FED aumentando, ¿no? O digamos previendo, ¿no?, quizá una posible subida de tipos superior a la descontada del mercado. Hay que tener en cuenta que solo hay en el mercado, en las curvas a futuro, solo hay descontada una subida de tipos en el 2022. Si efectivamente esto siguiera así, pues probablemente ese tipo de programaciones, ese tipo de expectativas del mercado tendrían que reajustarse a las valoraciones de los precios actuales. Es decir, a corto plazo, cautela, vemos inflación, vemos desaceleración del momento económico a nivel global, especialmente en China, seguido quizá por Estados Unidos, y en Europa, que ha ido retrasado, pues mantiene todavía el tipo, pero efectivamente el dato de inflación va a hacer reflexionar el Banco Central Europeo y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Estamos un poco todos expectantes a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo lo más importante, y creemos que eso sí que es un plus, ¿no? Reconocer o anticipar si ese tipo de factores están ya descontados en los precios actuales o, por el contrario, no lo están y, por lo tanto, veríamos caídas en los índices de renta variable y, en general, en los activos de riesgo.
recogemos ese mensaje, ¿no? El de precaución, el de cautela y sobre todo esa duda de hasta qué punto los mercados tienen recogido ya gran parte o no de ese escenario. Patricia, hablábamos sobre todo de la inflación. Esta inflación es el otro término que ahora mismo también está sobre la mesa y que de alguna forma también está generando ciertas dudas. ¿Hasta qué punto es bueno, bastante probable que nos estemos encaminando a un entorno en el que la inflación pueda asentarse en las economías mundiales? Bueno, yo creo que tampoco hay que ser tan pesimista, ¿eh? Yo creo que exaflación es un escenario, yo creo que el peor escenario que podemos tener en la cabeza. No, lo que pasa es que es un escenario que no contemplábamos y ahora le asignamos una probabilidad, pero muy baja, ¿vale? Es una probabilidad muy baja. Ten en cuenta que todavía seguimos en un ciclo de recuperación, estamos a mitad de ciclo, un ciclo bueno que se contrajo, ¿no? Es un ciclo que se resetea en marzo del 2020 con la pandemia y es un ciclo que lleva extendido, pero todavía hay ciclo, primero porque independientemente que hay recortes de la liquidez sigue siendo importante. La inflación, veremos a ver si es estructural, es transitoria o digamos que simplemente se afecta solamente a aquellos sectores que realmente se han visto más contraídos. Digamos que si tuviéramos que hablar de esta inflación, yo creo que la única es importante también, ¿no? Por eso hemos aumentado un poquito la probabilidad. Yo creo que China sí se encuentra en un escenario un poco más cercano a esa estagflación, primero porque está teniendo digamos, una inflación creciente y, por otro lado, su crecimiento se está ralentizando y eso lo hemos observado, ¿no? ¿Qué pasa? Que China es un país que, digamos, no ha necesitado utilizar, digamos, esos programas tan expansivos de los países desarrollados, ¿no? Ni ha tenido que endeudar su balance de esa forma y, por lo tanto, afronta ese escenario con muchísimos más recursos que los que tendrían las economías avanzadas, en cuyo escenario no vemos esta inflación, pero sí la afronta con, digamos, con mucho más margen de maniobra que lo que tendríamos en el caso de que llegáramos a ese escenario en países desarrollados tendríamos para combatir, ¿no? esa estagflación. No podemos hablar de estagflación, yo creo que todavía hay ciclo, hay liquidez, hay mucho por invertir, hay mucho gasto pendiente, la renta disponible se incrementó mucho, la gente ha ahorrado mucho, necesita gastar. Yo creo que todavía en el tercer trimestre vamos a ver revisiones de beneficios al alza en muchos sectores, independientemente que eso se lleve a determinadas apuestas concretas o a un entorno de retornos un poquito más volátil. Bueno, nos quedamos precisamente con eso, ¿no? Con el que sí aumenta un poquito más la probabilidad de cuando hablamos un poco de las previsiones de que pueda haber una estanflación, aún así sería uno de los peores escenarios, así que bueno, descartamos un poquito el tono tan pesimista, ¿no? Ese sentimiento tan negativo que se pueda sentar o no en el mercado. Patricia, bueno, hacías mención a China, la hemos estado mirando y vigilando muy de cerca por lo que está ocurriendo con la promotora inmobiliaria Evergrande. Había muchos temores a lo largo de la semana pasada sobre hasta qué punto esto podía suponer un riesgo sistémico en el sistema financiero chino que pudiera también salpicar al resto del mundo. Eso por un lado. Y luego teníamos otra duda que salpicaba ya más al viejo continente en concreto. Pues el lunes teníamos esa resaca de las elecciones alemanas. Bueno, seguimos esperando a ver cuál es el gobierno que finalmente se conforma. China por un lado, Alemania por otro. ¿Hasta qué punto representan una duda importante, un peso pesado en las bolsas en estos momentos? Hombre, yo creo que si tuviéramos que apostar, o yo sí, desde nuestra casa tuviéramos que apostar, que es lo que más puede pesar, pues yo creo que sería China. El tema político en Alemania, pues estamos todos muy acostumbrados a, bueno, es un cambio, ¿no? También importante, digamos, a ver qué tipo de gobierno se forma y digamos que el gobierno que se forme, pues tendrán que llegar a una coalición, hay que de alguna manera llegar a unos acuerdos que tendrán que llegarse fin de año y nosotros pensamos que hombre, es una incertidumbre, al mercado no le gustan las incertidumbres, pero desde el punto de vista de Alemania es una incertidumbre, digamos, chiquita, ¿no? Con respecto a lo que podría suponer, digamos, China, ¿no? Preocupa más, primero, porque lo conocemos menos, es una economía menos transparente, es una autocracia y, en fin, suena todo mucho, especialmente, ¿no? con el tema de Evergrande. Nosotros no pensamos que Evergrande sea sistémico,
pero tampoco le quitamos importancia, es decir, sobre todo porque efectivamente digamos esa menos liquidez, ¿no? Porque efectivamente este tipo de sucesos se producen cuando, digamos, hay restricciones de liquidez, y eso sí de alguna manera podría afectar a otros desarrolladores más pequeños, porque Evergrande es el más grande, pero sobre todo eso podría afectar, digamos, a otros posibles eventos que pueden producirse, pero sobre todo afectar a la confianza del inversor y a la confianza del consumidor, especialmente en China. No pensamos que el gobierno chino vaya a dejar esto que se vaya de madre, entre otras cosas porque, bueno, pues parte de esa financiación se ha titulizado a través de vehículos que se han distribuido en vehículos para bancas privadas, y efectivamente también hay que tener en cuenta que gran parte del ahorro de los chinos está en real estate, es decir, que tampoco el gobierno se va a pegar un tiro en los pies. Yo creo que van a hacer una reestructuración, van a dar liquidez, pero, insisto, o sea, no hay que quitarle importancia al asunto, ¿no? Porque efectivamente esto sí que puede tener unas consecuencias a nivel de, bueno, pues de contagio, pequeño contagio a otro tipo de desarrollo, de promotores inmobiliarios, y sobre todo esa crisis de confianza en el consumidor y en la demanda, que de alguna manera podría, digamos, acentuar esa desaceleración del momento económico de China que ya estamos observando. Y, Patricia, ya muy brevemente, en medio de este entorno de mercado, ¿por qué valores estáis apostando en estos momentos? Solo un minutito porque no nos queda mucho tiempo. Ya, bueno, pues hombre, yo creo que en este entorno lo que hay que tener es cautela. Estamos apostando por cíclicos de calidad, insisto, todavía queda cíclicos de calidad, y bueno, pues aunque se han quedado un poquito rezagados, son empresas que pueden de alguna manera combatir y tienen un mayor poder de fijación de precios que otro tipo de activos. Obviamente ante la inflación, sector financiero estamos aumentando, estamos porque efectivamente si hay una subida de tipos, bueno, pues eso va a beneficiar a este sector. Pues estamos también en temas de infraestructuras. Ten en cuenta que los paquetes de los paquetes de financiación van a ir a infraestructuras de sostenibilidad ligados a transición energética. Eso nos sigue pareciendo un sector importante. Semiconductores, estamos hablando también de sectores de medicina, de salud especializada, y efectivamente en cuanto a regiones, Europa, con respecto a Estados Unidos, nos parece es donde estamos encontrando más oportunidades, y realmente supone una sobreponderación. China a corto plazo cautela, pero estamos pensando que está llegando ya a un punto de descuento lo suficientemente interesante, con una visión de medio y largo plazo para, digamos, apostar por ellos o empezar a construir la posición. Y como complemento y defensivo, duraciones muy cortas, crédito, bueno, también no realmente sobreponderados, tener algo, ¿no?, muy selectivos, y luego como complemento o bien bonos chinos como descorrelación, o deuda emergente, digamos, que todavía aporta pues diversificación, divisas baratas y unos carries muy interesantes para la parte de renta fija, que como sabemos está muy deprimida y las rentabilidades son negativas. Con esas recomendaciones de inversión desde Pictet, Patricia de Arriaga, subdirectora general de la gestora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros, que cuidarse y buen fin de semana.